Hemos invitado al exministro Alejandro Salas, que fue ministro de Cultura primero y ministro de Trabajo después para reemplazar a Betsy Chávez. Se le consideraba una de las personas más cercanas al presidente Pedro Castillo. Se le voció como primer ministro, finalmente, estaba diciendo por lapsus, felizmente, no fue el caso, sino que se prefirió a Betsy Chávez. Y aparece en el video difundido ayer con novedades sobre las circunstancias en que Pedro Castillo preparó y ejecutó su discurso anunciando el golpe de Estado el 7 de diciembre. Se le ve, pero lo que se ve también es que no estuvo en el despacho presidencial en el cual el presidente leyó su discurso, anunciando la disolución del Congreso y el inicio de un gobierno por decreto. La señora Patricia Chirinos mismo, que es la que ha dado a conocer este video, nos ha reiterado hace pocos instantes que el señor Salas no formó parte de este complot, pese a que estuvo en la oficina presidencial ese día. Señor Salas, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Buenas noches, don Fernando, buenas noches a todos los televidentes de RPP a nivel nacional. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, lo que se ha corroborado es lo que manifesté desde un primer momento al propio Ministerio Público y también a RPP, minutos antes de terminado este nefasto mensaje a la nación, como lo llamé. Me manifesté señalando que yo lo que hice fue esperar que se abrieran las puertas cuando salen los periodistas para manifestarle al presidente, al expresidente, que lo que había cometido era un delito. Y había que llamar las cosas como eran, como son. Se lo dije y en ese momento dije en qué escenario estoy. Porque ya se había acabado el gobierno en el cual uno era ministro, yo ya había, digamos, establecido el tema de renunciar públicamente a través del Twitter, tenía que ir a formalizar mi renuncia al Ministerio de Trabajo, pero yo no sabía si iba a poder salir tranquilo del Palacio de Gobierno. O sea, es bastante lo que se camina del despacho presidencial hasta Desamparados. Tenía que subirme a una unidad móvil donde los escoltas de seguridad del Estado se portaron magníficamente bien. Yo les expliqué la situación, les dije que yo no compartía ese mensaje y que por favor lo entendieran. Y cualquier disposición que ellos tengan en contra de eso, llevarme al Ministerio del Interior o apresarme o cualquier situación, me permitan por favor comunicarme con mi familia. Y bueno, lo primero que me respondieron es: ministro, estamos con usted, ¿no? Tranquilo. Usted se estaba poniendo ante la eventualidad de que el golpe prosperara. Sí, por supuesto. Y que usted como renunciante inmediato sí, fuese percibido como un enemigo del gobierno dictatorial. Don Fernando, es que no solamente me convertía en el primer opositor de lo que se había dispuesto, sino que era la primera voz gubernamental a nivel del aparato estatal que se pronunciaba. Yo me pronuncié a los minutos que terminó el mensaje. Entonces yo no sabía qué podía suceder. Las Fuerzas Armadas se pronuncian después de 2 horas. O sea, no se pronuncian con un Twitter a los 5 minutos diciendo... Tienen que reunirse y sesionar, pues, ¿no? Sí. Usted es un hombre solo. Es sí, diferente que un organismo colectivo. Completamente, pero sí, bueno, el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas tiene Twitter, ¿no es cierto? Pudo haber dicho: hemos escuchado esto y no lo hablamos. En breve emitiremos un comunicado oficial, lo que fuese. Pero fueron 2 horas, por supuesto, de absoluta incertidumbre. ¿Qué corroboran estos videos? Que efectivamente... Mucha incertidumbre no hubo, porque desde que salió del Palacio de Gobierno, rápidamente, bueno, por la parte del Congreso está sesionando y luego Castillo fue a dar, como sabemos, a la prefectura, ¿no? Bueno, incertidumbre para aquellos que estábamos, digamos, en el medio de la situación, sin saber qué es lo que iba a pasar o cómo se iba a desencadenar todo este campo de lo que había sucedido. Lo que sí es cierto y que se corrobora es el hecho de que, primero, no solamente yo, sino los ministros que fuimos citados a Palacio de Gobierno. He escuchado voces en la mañana de un congresista que dice: pero si Salas estaba ahí, sabía. No, nosotros fuimos citados, se nos irrumpió el horario de citación, que era normalmente a las 2 de la tarde, para ir a partir de las 11 de la mañana. O sea, se nos cambia el horario en la mañana el día 7. Entonces, todo esto era para ir juntos al Congreso, a las 2 de la tarde, donde se discutiría la moción de vacancia. Por supuesto, y yo era parte del equipo político, de la defensa política ante el Congreso, habiendo sido acreditado en virtud del artículo 129 de la Constitución Política para hacer uso de la palabra en el Congreso de la República. Habíamos analizado... ¿Y cómo pensaba defender a Pedro Castillo? ¿Iba usted a decir: es un demócrata a carta cabal? Mire, esa es una gran pregunta que usted me está manifestando en estos momentos, pero en realidad la moción de vacancia tenía puntos claros y específicos, puntos vinculados a investigaciones penales, puntos vinculados a temas de la incapacidad moral propiamente dicha, ligada
al hecho de delitos penales, ¿no es cierto? Y otra serie de situaciones que estaban ligadas y vinculadas a contextos que ya habían sido materia de mociones de vacancia, vale decir, se estaban repitiendo argumentos. Entonces había cómo defender políticamente la situación. Es más, habíamos hecho un día anterior, nos habíamos reunido con el abogado Palomino Manchego, que es constitucionalista, nos habíamos reunido con Benji Espinosa, con el mismo... Benji es otro de los que renunció inmediatamente. Sí, claro, Benji renuncia un también. Poco después que usted. Sí, yo soy el primer, del equipo, el primero en renunciar a nivel ministerial. ¿A qué hora renunció usted? Yo renuncié a los 4 minutos de haber terminado el mensaje. A las 12 del día. Aproximadamente. Creo que 11:58, 11:59 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué lo convenció de que debía renunciar? De lo que escuchó, de los 10 minutos que tomó el discurso. ¿Qué es lo que le chocó más? Cuando habla de un gobierno de facto, ¿no es cierto? No uso la expresión de facto. No, habla un gobierno de excepción. Un gobierno de sección, perdóname, sí, tiene razón. Un gobierno de sección, y el gobierno de sección está contemplado en el artículo 137 de la Constitución Política. Yo soy constitucionalista también, tengo estudios en materia constitucional y me sé la Constitución al revés del derecho. Entonces, un gobierno de sección se da con acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar el discurso y escucho que se estaba formando un gobierno de sección, digo, ¿y en qué momento se ha dado el Consejo de Ministros? Y sigo escuchando el mensaje y veo que se habla de irrumper las instituciones del Estado, las instituciones democráticas, con las cuales el Poder Ejecutivo tenía conflicto, que es parte de la conflictividad propia que existe. Me doy cuenta que, por supuesto, estaba en un escenario ya antidemocrático, ¿no es cierto? Y en ese momento me comunico de manera inmediata con mi jefe de gabinete de asesores y le digo, empieza a redactar mi renuncia en este momento. Entre la situación de darle la cara, porque yo soy una persona temperamental, también soy una persona que mira de frente y dice las cosas como tienen que ser y en el momento que tienen que ser, no me escondo. Yo esperé que se abran las puertas para entrar a decirle que lo que había hecho y lo que había cometido era un delito. ¿Y qué le dijo? No tenía los votos. No tenía los votos. No quise escucharlo más y me fui. No quise escucharlo más. Castillo le dijo que actuó como actuó, es decir, cometiendo este golpe de Estado, porque temía ser vacado esa misma tarde. Cuando yo le digo, ¿qué ha hecho? Lo que ha hecho es un delito. Me responde de manera inmediata, en forma baja, no tenía los votos. ¿Quién le ha podido decir eso? Lamentablemente no lo sé. Me gustaría saberlo. Alguna sospecha tendrá, ¿no es cierto? Pero créame, don Fernando, que si él es presidente Castillo, y para mí, se lo digo, es una reivindicación como un hombre formado en democracia, porque yo empecé siendo ministro hablando de democracia y terminé siendo ministro, renuncié defendiendo la democracia del país. Mire, si a mí me hubiesen abierto las puertas en ese momento, lo primero que yo hubiese preguntado es ¿qué van a hacer? Va a haber un mensaje a la nación. ¿Mensaje a la nación de qué? Si ya se ha pronunciado en la noche. Presidente, ¿me puede prestar lo que va a leer? Y a mí, dentro del Consejo de Ministros, no solamente era una persona que se me escuchaba, sino era una persona que de una u otra manera había respeto con otros ministros hacia lo que yo podía sugerir. Entonces, el presidente revisaba también textos que iban a ser leídos. De todos los ministros. Ministro de Cultura y de también. Y sí, había Consejo de Ministros, algún ministro te pedía consejo, alguna situación vinculada a algún ministerio, ¿no es cierto? Por ejemplo, un comunicado, ¿por qué no se compra la URIA? A ver, préstame, a ver, para poder leer, a ver en qué te aporto, ¿no es cierto? Entonces yo le iba a pedir al presidente de la República, présteme lo que va a leer. Si el presidente me daba eso, usted no dude que ese papel yo lo rompía y renunciaba. Y por supuesto se iba a armar todo un alboroto ahí. Es por eso que no me dejan entrar. Ahora, es por eso que el presidente dice, no, que no entre Salas. Por supuesto, porque conocían mi formación, digamos, demócrata y una formación correcta, ¿no? O sea, yo no entro en ese campo de situaciones bajo... Habría que estar fuera de contexto para parar algo así, para poder avalar algo así. Pero se dice también que no tenía buenas relaciones con Betsy Chávez usted. Mire, yo no sé, en realidad, qué habría pasado. A mí el presidente de la República me ofrece ser premier. ¿Cuándo? En noviembre. Me ofrece primero en junio y me ofrece después en noviembre. En noviembre me dice, ministro... En junio que se habló de que saldría Aníbal Torres, finalmente se quedó... Sí, pese a que quiso renunciar, me ¿no? llama un sábado en horas de la noche a Palacio de Gobierno en junio y yo voy y me dice, ministro, hemos estado hablando y consideramos que usted tiene que, digamos, tomar la posta del premierato. Esto nadie lo sabe, manténganlo a reserva, me dice. Yo, presidente, para mí será un honor servir al país, pero sí le digo, usted conoce mi forma de trabajo y yo no me voy a cansar en seguir buscando puentes y teniendo diálogos con el Congreso, así esto no ayude. Para los que dicen que no ayuda, porque el Congreso ya no quería de una u otra manera pero cualquiera era mejor que Aníbal Torres, ¿no? Yo no digo que usted hubiese sido malo, pero peor que Aníbal Torres no se podía hacer. Eso podríamos decirlo, digamos, si me hubiese tocado, digamos, ser porque...
hubiese, por supuesto, puesto las mejores ganas de hacerle bien las cosas y, sobre todo, bajar un poco el ánimo de la conflictividad política que tenía el país. O sea, ese era el ánimo fundamental y el ánimo principal. ¿Usted sospecha, se le ha pasado en la cabeza los últimos 3 meses, mañana se cumplen 3 meses, de que Castillo fue inducido a tomar esa decisión por personas que lo engañaron eventualmente sobre los votos que no iba a tener durante la tarde en el Congreso para asustarlo y precipitarlo en el sentido del golpe? Para leer ese mensaje, yo considero que él, por supuesto, no ha tomado la decisión solo. No es que él se ha reunido solo con su conciencia y ha dicho voy a dar ese mensaje. Él ha pedido seguramente sí que alguien se lo redacte. Lo han inducido. Un abogado o abogada. No necesariamente. Mira, puede ser un abogado o una abogada, pero tenía ¿no? Bueno, hablaba de régimen de excepción, son términos constitucionales que están establecidos y articulados en la Constitución política. Él no actuó solo, o sea, eso yo lo tengo claro. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? O sea, eso bajo ninguna circunstancia. Ahora, en ese contexto, cuando él, si bien es cierto, digamos, podemos decir fue inducido, él toma la decisión. Y al tomar la decisión tiene que asumir también la responsabilidad de lo que leyó. Yo me he quedado sorprendido cuando, de una u otra manera, el día de ayer he visto cómo, previo al mensaje, ha estado tranquilo. ¿No es cierto? Muy seguro de sí, ¿no? Ha sonreído. Preocupado por su corbata, ¿no? si estaba bien. Por supuesto, y levanta la mano y habiendo sido, por supuesto, cercano, un consejero de bien en democracia, ¿no es cierto? Que diga no, que se espere mejor. Por supuesto que ayer vi esas imágenes y se sintió un gran alto grado de decepción, ¿no? Porque no esperaba que iba a ser así. Por el contrario, o sea, hubiese más bien de pronto él no estar en esta situación si hubiese dejado que yo ingrese, porque ese mensaje no hubiese sido leído. Bajo ninguna circunstancia podía afectarse así al país. Entonces, fue inducido seguramente sí, pero él decidió y tomó la decisión de leerlo. Tiene que asumir la responsabilidad. Sin duda. Ahora bien, usted está hablando de las cosas desde que usted llega al Palacio Presidencial alrededor de las 11 de la mañana, ¿nos dice? Aproximadamente, ¿no? Antes de este discurso, antes. que es a las 11:40. Sí. Pero ha sucedido algo más temprano, que son las declaraciones de Marrufo. Y Marrufo es el primer hombre allegado a Pedro Castillo quien afirma haberle dado directamente dinero y en grandes cantidades a él. ¿Dónde escuchó usted estas declaraciones que hizo Marrufo en el Congreso? Mire, como nosotros nos habían citado a las 2 de la tarde, porque habíamos trabajado hasta altas horas de la noche viendo cada quien qué es lo que iba a hablar. Iba a hablar el ex canciller Landa, que es constitucionalista, es magistrado del Tribunal Constitucional. Iba a hablar Roberto Sánchez, iba a hablar Felichero, iba a hablar quien está hablando en estos momentos. Habíamos tenido una jornada larga el día 6. Entonces yo le digo a mi escolta, recójanme golpe de 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, porque normalmente me recogían 7:30 de la mañana, para poder estar un poquito más tranquilo y más descansado. Entonces, yo escucho esto cuando me recogen en el auto. Es más, previo a eso... ¿Escuchó lo de Marrufo? Sí, por supuesto. Escuchando RPP por su radio del auto. Sí, claro. Claro, pero en ese interín tengo una llamada de otra radio local, donde me entrevistan respecto a lo que estaba declarando Marrufo. Y lo que yo siempre dije es que la justicia haga su trabajo, que se corrobore todo lo que dice y separemos las cuestiones políticas, ¿no es cierto?, con el campo penal, ¿no? Entonces, esperemos que el día en la tarde se logre, digamos, la situación de poder decir el día de mañana, ya por el día 8, de que es necesario sentarnos a conversar porque esta tercera moción de vacancia no ha prosperado. Ese fue el mensaje, ¿no? Entonces, yo no sé si esta declaración es del señor Marrufo, a quien no conozco. Yo he entrado al gobierno del expresidente Castillo en febrero del 2022 y yo siempre le dije al presidente, si su gobierno cae es por la debacle que usted ha tenido en los 6 primeros meses de gobierno, desde julio del 2021 hasta diciembre del 2021. Esta gente que... ¿Cómo entra al gobierno usted? ¿Quién lo contacta? En diciembre del 2021, el 17 de diciembre del 2021, el expresidente convoca en Palacio de Gobierno a todas las fuerzas políticas. Entre ellas las que... Entre ellas Somos Perú, al cual yo participaba, y la presidenta del partido, dentro de un marco sumamente democrático, conocía mi formación política en democracia. Me dice: Alejandro, consideramos que eres un cuadro que puede ayudar. Lo que necesita este gobierno es comunicarse, es salir a dar explicaciones, que no lo están haciendo. O sea, están todos escondidos, nadie habla, y si hablan, no hablan mal. Entonces, con tu formación, con tu preparación, te he propuesto. Entonces yo, presidenta,
que sea lo que el destino diga, yo no conozco al señor Castillo. Y es ahí donde me convocan a Palacio de Gobierno y empezamos a conversar diversos temas con algunos asesores que estaban ahí. Él escuchaba y a los día y medio, 2 días, me llaman para poder juramentar. Vale decir, era una propuesta que el presidente o el expresidente quería hacer a través de diversas bancadas políticas para poder hacer un gobierno ancha base, como se denomina en democracia. Algunos partidos asistieron, otros no asistieron, y es así como llego al gobierno, ¿no? A dar la cuota democrática que considere siempre dar. Es la época en donde parece que Pedro Castillo quiso abrirse, dio esas declaraciones a CNN con resultados nefastos, pero dio la entrevista, creo que es la única que ha dado a un órgano internacional. ¿Cuándo comenzó a sentirse incómodo ante las acusaciones de corrupción? Porque se fueron agravando. Lo de Marrufo fue, digamos, la cereza sobre el pastel, porque habló directamente de él, pero hubo muchos casos. Mira, había, don Fernando, una incomodidad, por supuesto, pero todos los que estamos formados en derecho sabemos que la responsabilidad penal es personal y que se tiene que probar. Lo que yo le manifestaba al presidente es no podemos estancarnos, y lo decía en el Consejo de Ministros, estando respondiendo todos los días respecto a que si alguna persona que está siendo investigada sale a declarar o no. Usted tiene que responder con gestión, tiene que responder con obras, tiene que responder con trabajo. La gente necesita ver trabajo. ¿Se hizo eso? Fueron 17 meses de gobierno, la sugerencia estuvo ahí y creo que no se permitió mostrar... Por mucha obra. Mucho, ¿no? No se permitió mostrar mucho, pero la respuesta ante los ataques, digámoslo así, ¿no es cierto?, eran con trabajo, eran con gestión. Y esa era la recomendación que se daba. Entonces... ¿Y cómo se sentía usted cuando aparecían colegas suyos cuya hoja de vida era objetivamente deficiente, para no decir peor, ¿no? Yo conversé con el presidente de la República ya en noviembre, cuando él me llama al teléfono y me dice, ministro, hay una gran posibilidad de que usted suma el primerato, ¿no? Es cuestión solamente de que termine de coordinarlo. Coordinado no sé con quién, ¿no? Entonces yo le digo, presidente, yo estoy dispuesto a servir, pero sí quisiera conversar con usted, ¿no? Entonces, lo que yo quería conversar con él y decirle es que yo lo iba a acompañar hasta el 1 de enero del 2023. Porque ya había un tema de que había que refrescar los rostros. De pronto escuchar mi voz todos los días también hacía que no, digamos, poder tener más adversarios, más enemigos políticos, lo que fuese. No necesariamente, no creo que su voz haya sido la más antipática. Pero tenía competencia ruda en ese campo. Traté, don Fernando, de seguir un poco los consejos de la familia. La familia me dijeron, bueno, ¿no es cierto? Ya dice tu cuota democrática, has ayudado hasta donde has podido, y sí, te necesitamos un poco más cerca, ¿no? Que era estar con la familia. Y es algo que se lo soslayé, se lo dije y me manifestó y me dijo, pero no te vas a ir, no me vas a dejar de ayudar. Usted necesita reconformar, le dije, su gabinete. Y si a mí me toca irme, voy a estar cerca. Voy a seguir aconsejándolo si usted me pide un consejo y requiere un consejo de mi parte. ¿Nunca pensó que Pedro Castillo era capaz de hacer lo que hizo el 7 de diciembre? Jamás. Pero todos estos discursos contra la clase política nefasta, contra la prensa mercenaria, contra la clase tradicional, contra las élites limeñas, todo ese discurso de polarización y de división, todos esos consejos de ministros descentralizados, ¿no le parecía que podían estar preparando un camino y atizando una polarización social que es en buena parte lo que está en la base de las violencias que estamos viviendo? Fíjese, todavía. Don Fernando, y se lo respondo con absoluta contundencia, no, porque los he vivido, he estado ahí, y los ha vivido también la actual presidenta. Nosotros íbamos a comparecer en los consejos de ministros con la población y con las autoridades. Pero claro, era un gobierno que todos los días era golpeado, era, digamos, sacudido con alguna situación. Y lo que hacía el expresidente era comparecer ante la ciudadanía y defenderse de los embates. Él no se comunicaba directamente, no venía acá a una entrevista como estoy viniendo yo a comunicarse con usted. Nunca. Pero se comunicaba con la gente y tomaba el micro y aprovechaba ese momento para defenderse. Con gente seleccionada, ¿eh? Tampoco exageremos. Mire. Hay muchos testimonios de estos consejos de ministros sobre que se deja entrar solamente a quienes van a aplaudir. Había un tema de capacidad, pero yo le digo, han habido consejos de ministros donde también, por supuesto, se daban muchísimas críticas, habían críticas muy fuertes. O sea, eso es algo que yo también lo he podido vivir y lo he podido... Ha sido un modelo de gobierno que él quiso de una u otra manera implementar. Y que ojalá existan otros gobiernos donde se puedan acercar las autoridades y los locadores te puedan decir... Es la primera vez que vienen acá a sesionar un consejo de ministros. Es la primera vez que vemos un presidente, es la primera vez que vemos un ministro. Yo creo que eso necesita más el país. Mira,
Seguramente no fue lo mejor que se pudo hacer, pero es un modelo importante que futuros gobiernos podrían hacer. Su opinión sobre Betsy Chávez. Lamento absolutamente todo lo que está sucediendo en el país. Lamento absolutamente todo lo que he visto ayer en televisión. En Julio y en Ilave. Por supuesto. Me hubiese gustado que me dejen entrar al despacho presidencial y no me cierren las puertas. Tenga la plena seguridad, don Fernando, que ese mensaje no se hubiese leído. Lo que debo entender de lo que ha dicho como respuesta a mi pregunta sobre Betsy Chávez es que piensa usted que la ex primera ministra hizo lo contrario, es decir, favorecer que Pedro Castillo haga lo que hizo. Don Fernando, si yo estaba en una sala de lectura y escucho lo que estoy escuchando y se está leyendo, yo paralizo esa lectura. No es cuestión de dejar que se termine un texto. ¿Y por qué no lo hizo Betsy Chávez? No lo sé, don Fernando, es algo que ella tendría que responderlo. Una última pregunta respecto, puesto que usted se ha referido a Puno. Si estuviera en funciones, ¿qué haría usted para orientar las protestas en Puno, en curso, a un diálogo que nos ahorre más muertos? Por supuesto. Porque si no, luego están sonando tambores de guerra y podemos encaminarnos a un baño de sangre. Mire, los hermanos de Puno que en algún tiempo que estuvimos ahí escucharon mi voz y se me acercaron y me decían, ministro valiente, usted defiende el gobierno elegido en democracia. A ellos decirle que tienen que hacer escuchar su voz, pero con paz. No más muertos, ni civiles ni militares. Cuando hay un muerto civil o militar, por supuesto que la conducción y la responsabilidad es del gobierno. Sean civiles o militares los que mueran. ¿Qué haría yo? Dar la cara siempre, don Fernando. La cara siempre hay que ponerla, inclusive en el momento más difícil que uno pueda tener. Dar la cara si cueste dar la cara. Ponerse al frente de quien te pide ponerte al frente. Buscar a quienes quieren realmente dialogar. Ir a su terreno y conversar con ellos. Con todo el control y las garantías que un Estado y un gobierno puede poner, pero no imponer con balas. Yo haría eso. Dar la cara y pisar la zona. Buscando a los dirigentes que realmente quieren ser escuchados. Bueno, debe conocer a algunos, puesto que estaba en Puno varias veces como ministro. Los he escuchado, no tengo contacto, ni he tenido contactos con ellos, no sé sus nombres, pero sí, por supuesto que los he escuchado cuando hemos estado por allá. Si se crease una comisión multipartidaria para dialogar, ¿usted aceptaría ser miembro de esa comisión? Todo lo que traiga paz social a nuestro país, yo dispuesto a servir ad honorem. Muchas gracias, señor Alejandro Salas, exministro de Cultura y de Trabajo de Pedro Castillo, presente en el Palacio de Gobierno el día del golpe de Estado, pero no en el salón presidencial en el que se leyó el discurso, porque el presidente no autorizó su ingreso. Muchas gracias y muy buenas noches, señor Alejandro Salas.